Lo que voy aprendiendo es una serie de videos que recogen un texto que escribí durante los meses que estuvimos viviendo con Swami y con toda una comunidad de practicantes de yoga en India. Cada día me levantaba muy temprano a las 4 de la madrugada em, y me sentaba a escribir para ver el amanecer y para sentir la inspiración, para poder recapitular lo que había aprendido el día anterior, para sentirme. Y esas escrituras, esas páginas, pronto se fueron convirtiendo en un repositorio de sabidurías que iba recibiendo de las personas, los libros, las meditaciones y sobre todo del Swami, un maestro de esos de barba blanca que están allá en los Himalayas y al que puedes ir a hacerle preguntas. Todos los días a las 11:30 de la mañana, em, las personas que iban al ashram iban y le hacían preguntas al Swami y preguntas de todo tipo. Preguntas de Swami, ¿cómo consigo un marido? Swami, ¿qué es la prosperidad? Swami, ¿de dónde viene el dinero? Swami, ¿qué es Dios? Swami, ¿qué es la madre? Swami, ¿qué es la naturaleza? Swami, ¿qué es el tiempo? Swami, ¿qué somos nosotros? Swami, ¿quién soy yo? Swami, bueno, y preguntas y preguntas y preguntas de todos los temas de la vida. Y, y el Swami simplemente lo recibía con el mayor amor y respondía con la más absoluta sinceridad, casi que descargando una información, casi que conectándose con una inteligencia suprema. Entonces sus respuestas inspiraban en mí e inspiraban en cada una de las personas que ahí estaban procesos de autoconocimiento, de desarrollo, de evolución. Una de las preguntas más comunes era la pregunta de Swami, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Por qué nos levantamos todos los días para hacer qué? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué hay cosas buenas y malas? ¿Cuál es la naturaleza de este universo? Y Swami no paraba de repetir la misma respuesta una y otra vez. Él decía que en realidad lo que sucede es que la totalidad, la divinidad, está jugando un juego y es el juego de la evolución de la conciencia. Em, Quiero traer este juego de la evolución de la conciencia, este proceso de la evolución de la conciencia, hoy para empezar a hablar de yoga en unos términos distintos. La palabra yoga significa unir y unir simplemente es una acción. Cuando yo junto, cuando yo acerco dos cosas y las hago una. Y es una palabra que no necesariamente explica, manifiesta, representa aquello a lo que realmente se refiere el yoga. Porque en realidad es más la realización de que siempre hemos estado unidos, que de hecho no somos diferentes del todo, que no podemos establecer una línea en donde a partir de aquí soy yo como individuo y a partir de allá es la totalidad, es Dios, es el otro, que en realidad hacemos parte de lo mismo, que solo existe una gran cosa, un gran ser, una gran totalidad en este universo y que yo soy parte de ella. Y que en realidad lo que hace el yoga es llevarnos de la mano por un camino de sabiduría, por un camino de práctica, por un camino de experiencia, para que podamos lo antes posible superar la ilusión de que estamos separados. Y esa ilusión de que estamos separados es aquella que causa todas nuestras dificultades, problemas, sufrimientos. Porque si hacemos parte del todo, no solamente accedemos a la gracia de
todo su potencial, del potencial completo del universo, sino que además dejamos de sentirnos solos y dejamos de estar en esta constante lucha por sobrevivir, por no dejar de existir. Pero bueno, esas son palabras y son palabras. Comprenderlo va un poquito más allá. Comprender lo que es el yoga implica comprender el juego de la divinidad en este universo entero. Swami contaba una historia muy sencilla que viene de sus maestros y que viene de los Vedas, pero que también viene de todo lo que hemos aprendido últimamente de física cuántica y de la historia cosmológica del universo. Es muy sencilla. Al principio, el vacío absoluto que tenía todo el potencial, el espacio en el cual puede existir todo lo que existe hoy y todo lo que existirá jamás, era puro potencial. Es decir, ahí existe todas las posibilidades, no se han manifestado. Y de pronto, en un acto de voluntad divina, en un Big Bang, en una gran explosión, en una palabra de hágase la luz, surgió todo lo que hoy existe. Pero surgió primero en un estado evolutivo muy básico, muy simple, como la partícula más chiquitita, más básica del universo. Esa partícula, según los físicos, son los fotones, que son las unidades básicas de la conciencia. Es la unidad de luz, es la unidad de conciencia. La luz es aquello que nos permite darnos cuenta de algo, que algo exista. A nivel del plano físico subatómico, entonces hablamos de los fotones, que son las partículas que más rápido pueden viajar por todo el universo y que son además las más chiquititas. Según la historia del universo desde la física, se presentaron unos puntitos en esa gran masa, en esa gran sopa de fotones. Se presentaron unos puntitos donde había más densidad. O sea, unos fotones estaban más cerquitas que otros y eso empezó a generar el efecto de la gravedad como una caída hacia la cual muchísimos más fotones se sentían atraídos y empezaron a generar cada vez más densidad y densidad y densidad. Y en esa densidad se empiezan a formar los primeros átomos, los más básicos, eh, el hidrógeno, luego el helio, y así, poquito a poquito, se fueron generando cada vez átomos o unidades elementales más complejas. Y si lo observamos es una especie de evolución de una partícula muy básica a partículas cada vez más complejas, a átomos y elementos que empiezan a formar luego nubes de polvo que se siguen aglutinando por esa fuerza increíble de la gravedad, que más que una fuerza es una atracción, es una caída, es la acción de esa unión. Y nos acordamos de la palabra yoga, que significa unir, y empezamos a entender que hay una fuerza o que tal vez hay un proceso en el universo que genera esa unión para que esas unidades de materia incipiente o tal vez de energía inicial y luego de materia incipiente sigan compactándose y uniéndose y dando la posibilidad de generar nuevas partículas, nuevos elementos cada vez más complejos. Sabemos que esas grandes nubes de polvo y gas se empiezan a condensar y se convierten en estrellas, que por esa misma fuerza de la gravedad, por esa presión impresionante, ¡puf!, hacen estallar o generan la ignición de esos átomos de hidrógeno, de helio, y al interior de estas grandes masas incandescentes, con esa temperatura durante mucho tiempo y por la presión, se fusionan átomos y fusionan y fusionan y fusionan y van generando los distintos elementos de los cuales hoy nosotros estamos compuestos. El ADN de un ser humano está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todos esos elementos han sido construidos de esta misma forma a través de este proceso de juntar
y juntar para aumentar esa complejidad y por lo tanto las posibilidades que el universo puede experimentar en la materia. Si echamos la historia para adelante, aparecen los planetas. En los planetas todavía no sabemos porque es un misterio, pero las moléculas empiezan a hacerse más complejas y eventualmente logran estar vivas. Y cuando las moléculas logran estar vivas, se inicia un proceso aceleradísimo de evolución, en donde esa vida primero unicelular básica en los océanos calientes empieza a hacerse cada vez más compleja, multicelular, colonias de bacterias. Posteriormente líquenes y plantas y hongos y animales. Y en ese proceso cada vez más complejo se desarrollan habilidades y posibilidades de tener una experiencia cada vez más compleja, cada vez más rica de la existencia. La experiencia de una bacteria es una distintísima de aquella experiencia que tiene un perro. Y en ese proceso de evolución, esa complejización ha ido generando una evolución de esa conciencia, es decir, de esa capacidad de darse cuenta. ¿Y de darse cuenta de qué? Bueno, esa ha sido la pregunta eh, que hemos estado como llevando. Y por eso llega un momento en el proceso evolutivo en el que esos miquitos que estaban en los árboles, por una u otra razón, empiezan a desarrollar un cerebro cada vez más complejo, un sistema nervioso en general, eh, y unas relaciones, un lenguaje y demás elementos que entre todos produjeron la aparición de la mente. La mente como este mundo interior, esta capacidad de darnos cuenta de lo que hay afuera y de lo que hay adentro. Esta capacidad de tener memoria y en esa memoria acumular el conocimiento y las experiencias. Esta capacidad de tener imaginación y a través de la imaginación explorar eso que no conocemos o inclusive producir las vibraciones necesarias para que se genere el mundo que queremos o en el que vamos a vivir. Estos poderes del mundo interior se desarrollan hace muy poco en la historia del planeta Tierra. Y esa mente incipiente, aún no educada, aún no perfeccionada, es principalmente la que nos permite tener la experiencia de la existencia. La evolución de la conciencia, desde su forma más pura, en el espacio absoluto, en las posibilidades absolutas, completas, todo lo que puede ser en ese espacio vacío. Y luego a través de la energía, de los fotones, y luego a través de la materia que va evolucionando de manera inerte a una materia viva, y esa materia viva que evoluciona en sí misma hasta una materia que es capaz de producir la mente, y esa mente que parece no ser material, porque no sabemos dónde está, no sabemos si está aquí adentro, no sabemos si está aquí afuera, no sabemos si está conectada a un disco duro intergaláctico. Esa mente nos permite tener la experiencia de nosotros mismos. Y es casi como ese universo, esa totalidad, esa divinidad produciendo el mecanismo a través del cual puede autoconocerse, autoexperimentarse. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, la evolución de la conciencia tiene unos pasos adicionales que seguirán porque no ha parado de evolucionar. De hecho, nuestros estados de sufrimiento actuales, por esos pensamientos, por esas ruminaciones, por esa ansiedad, por esos miedos, por todo eso que nos pasa en ese mundo interior, nos muestra que tenemos que continuar evolucionando. Pero hay una cosa mágica y es que ahora la evolución del ser humano ya no depende de los tiempos y millones de años de la biología para producir esas alteraciones, mutaciones, adaptaciones para poder seguir avanzando en este proceso evolutivo, sino que ahora podemos evolucionar de manera consciente, porque ya tenemos la capacidad de darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Tenemos la capacidad sobre todo de darnos cuenta de que nos damos cuenta. Y es desde ahí de donde viene el yoga. Y el yoga ahora no entendido solamente como el
acto de unir, como la gravedad que junta todo, como el amor que atrae. Ahora el yoga entendido como el compendio de conocimiento, de sabiduría, que ha ido construyéndose durante miles de años y que ha ido pasando de maestro a discípulo de manera sistemática, científica, con comprobaciones generaciones tras generaciones, en donde un ser humano ha recibido la sabiduría de sus maestros y la ha transmitido, pero además la ha puesto a prueba, además la ha experimentado y además la ha ampliado en su propia experimentación para sus discípulos. Y así, durante miles de años, esta construcción de este conocimiento es lo que nosotros hoy practicamos como yoga. Em, es de todas maneras el manual de usuario del ser humano. Recoge toda la sabiduría sobre cómo cuidar este cuerpo y encontrar en él sus máximas potencialidades. Recoge toda la sabiduría humana sobre esta mente y cómo hacer para que en vez de ser mi saboteadora, enemiga y torturadora, más bien sea mi mente maravillosa, creativa, capaz de manifestar el mayor potencial. Esto es el yoga. El yoga es el manual de usuario de esta maquinita, de este ser complejo que somos, de este ser humano que somos. Es decir, dueños de nosotros mismos, capaces de construir nuestra vida de acuerdo a nuestra claridad interior, a nuestra voluntad y a la conversación continua entre esta versión individual del universo que somos y el universo total del cual somos parte fundamental. Sí, el yoga es un manual de usuario y la recomendación y el gran regalo que nos han dado los maestros es el llevarnos de la mano para que en vez de leer este manual de usuario, de enterarnos cómo funcionamos y de hacer nuestra parte, al final de nuestros días, ojalá lo hagamos lo antes posible. Porque es mucho más interesante vivir una vida con plenos poderes, conociendo tus capacidades físicas y desarrollándolas tanto como sea posible, tus capacidades mentales y desarrollándolas tanto como sea posible, integrando una práctica que te regala todos los días un estado de evolución cada día más elevado, cada día más avanzado, cada día más desarrollado y vivir una vida en esta experiencia en la cual siempre te estás expandiendo, en la cual siempre estás creciendo, en la cual tú estás en control de tus posibilidades, bueno, eso es un regalo maravilloso que hemos recibido de parte de estos maestros y que queremos compartir. El yoga no solamente son posturas para tomarse fotos, el yoga no solamente es una comunidad de personas que comparten una cultura. El yoga en realidad es este manual de usuario del ser humano que nos permite integrarnos en el juego del universo, que es la evolución de la conciencia. Bienvenidos a la experiencia del yoga y nos vemos en el próximo capítulo. Si tienes preguntas y quieres que hablemos de temas específicos que tú has estado revisando, con el mayor gusto podemos mirarlos uno por uno. Escríbeme, ponme un mensajito abajo, sigue este canal, hagamos lo necesario para que este compartir llegue a cada vez más personas y que poquito a poquito, siempre, cada día más, todos los seres en este universo podamos ser prósperos, podamos ser felices y podamos ser libres.